luego se llama, que quiere decir que todas las composiciones químicas siempre va a haber un carbono, ¿no? Pues vamos a ver las características principales. ¿Por qué? ¿Qué lo hace al carbono de que sea, ¿verdad?, el representante de la química orgánica? Y luego ya tenemos los compuestos inorgánicos, que son los que nos proveen los minerales, ¿verdad? El principal que provee los minerales necesarios para mantener el equilibrio hídrico es el agua. El agua, ¿verdad?, es un ejemplo de nuestro compuesto inorgánico. Entonces tenemos que los compuestos orgánicos tienen en común el elemento químico, como les dije, que es el carbono. Generalmente están combinados con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El nitrógeno, cuando tenemos nosotros un compuesto y encontramos un nitrógeno, ya quiere decir que es una proteína o un aminoácido, ¿verdad? Las proteínas, los compuestos nitrogenados, entonces, son los que hacen ¿qué cosa? Evalúan el funcionamiento renal. ¿Qué quiere decir? De que nosotros ya empezamos a realizar un protocolo. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando empezamos a hacer un protocolo con algún tipo de atención, ¿verdad?, entonces empezamos siempre por el hemograma, ¿verdad? Dijimos que el hemograma es el estudio de las células sanguíneas, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros empezaríamos. Luego, ¿qué otra cosa vamos o qué otro sistema vamos a evaluar? El sistema o el perfil renal. ¿Por qué esto acá? Porque todo los productos de desecho, de degradación, se filtran por los riñones. ¿Entienden? Y el perfil renal, vamos a tener tres productos de desecho que provienen de las proteínas, de los diferentes tipos de proteínas en el organismo. ¿Y qué hace este perfil renal? Evalúa la función renal. ¿Y quiere decir? Me va a indicar qué porcentaje del riñón funciona. Me va a indicar si es de repente una infección bacteriana, si es una infección, ¿verdad?, del glomérulo, si es alguna patología genética, lo que sea, es esto acá. ¿Y qué tienen en común estos tres? Que provienen de degradación de las proteínas. De ahí que se lo llama compuestos nitrogenados, ¿verdad? Entonces, eso es para ir ya entrando en materia, porque de tanto que repetimos, a ustedes se les va a ir grabando todo lo importante que va a dar. Bueno, entonces, todas las biomoléculas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. El nitrógeno solo lo tienen las proteínas y los aminoácidos. Entonces, esto lo hace, ¿verdad?, diferente del resto. Y dijimos ya, proteínas para todo cuando es reacción. En todas las reacciones orgánicas siempre va a haber proteínas. La vamos a tener en formas de enzimas, en formas de hormonas, con funciones de transporte, con funciones de replicación. O sea, siempre va a haber una proteína en cuestión. ¿Bien? Bueno, esto entonces dice acá, excepto dice óxidos y carbonatos. Después tenemos naturales, pueden ser naturales
carbono, hidrógeno, sodio. Entonces se van asociando, ¿verdad? Y estos se van asociando mediante los diferentes tipos de enlaces que ya nosotros vimos, ¿verdad? Los enlaces, por ejemplo, que tenemos de carbono a carbono son enlaces covalentes, enlaces difíciles de romper, ¿verdad? Eso lo hace al carbono también un elemento estable, tiene mayor estabilidad, ¿verdad? Y también lo hace como que para que pueda combinarse. El carbono se puede combinar con todos los otros elementos, ¿verdad? Tiene la capacidad de facilitar una unión y, como les dije, por los diferentes tipos de enlaces. Pero el enlace entre un carbono y otro carbono es el enlace covalente. Después tenemos los otros enlaces que vamos a ir viendo más adelante. Ejemplos, dice, de compuestos orgánicos. Del uso cotidiano tenemos los alimentos, ¿verdad? Proteínas, grasas, carbohidratos, los artículos de limpieza, ¿verdad? Los perfumes, las fragancias, todo eso proviene de la composición química, ¿verdad? El jabón sabemos que proviene de los líquidos, se hace de las grasas, las ropas, ¿verdad? Accesorios, combustibles, medicamentos, materiales de construcción. Entonces, todo eso tiene, ¿verdad? Está formado por composición química, en donde tenemos el carbono presente. Después tenemos los inorgánicos, ¿verdad? Algunos son de uso necesario para la sobrevivencia, otros ya más bien, ¿verdad? Son de usos industriales. Tenemos el agua, dióxido de carbono, ácido carbónico, bicarbonato, ¿verdad? Que es nuestro tampón buffer que mantiene el pH de la sangre, carbonatos, nitratos, nitritos, ¿verdad? Esto resulta ya de la degradación de las proteínas, sulfato, fosfato, ¿verdad? Ácido fosfórico, diamantes. Entonces, estos ya son ejemplos de los que provienen de los compuestos inorgánicos, de los minerales. Bueno, la química orgánica, entonces, sabemos nosotros, ¿verdad? Por los estudios anteriores que ustedes han hecho también, que la química orgánica está representada por el carbono, o es también llamada la química del carbono, ¿verdad? Este carbono tiene como les digo, ¿qué es lo que hace? Tiene la capacidad de unirse, ¿verdad? Entre sí, formando largas cadenas. Es decir, que no hay un límite para el enlace con otro carbono. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad? 2 carbonos, 3 carbonos, 20 carbonos. Los lípidos son biomoléculas consideradas macromoléculas, ¿verdad? Macromoléculas porque los lípidos son cadenas largas de carbono. Los lípidos de más importancia fisiológica, ¿verdad? Tenemos que tienen entre 24 y 26 átomos de carbono en su estructura. Entonces, cuanto más átomos de carbono tienen, es más pesado, más difícil de romper, más difícil de absorber, ¿verdad? El proceso de digestión también es más lento, tarda más tiempo, o sea, siempre hay un equilibrio entre normal, ¿verdad? Que si es grande, si es chico, siempre va a ser lo mismo. Bueno, entonces eso sigue un orden, o sea, una matemática. Tenemos entonces que puede formar, dice, cadenas de miles de átomos, también de anillos. ¿Qué quiere decir? Que adquieren la forma cíclica, ¿verdad? Entonces tenemos algunos que también pueden adquirir la forma cíclica, también pueden tener ramificaciones, ¿qué quiere decir? De cualquier lado se lo puede unir, ¿verdad? Después tenemos a los carbonos de las cadenas de anillos se unen otros átomos, principalmente el hidrógeno, pero también el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos elementos son los principales prácticamente, ¿verdad? ¿Sí? Aproveitando o assunto do carbono, é uma pergunta boa, tá? Mas o carbono ele tem essa capacidade de associação melhor do que todos os elementos? Por isso que tem a fibra de carbono como rigidez. Así mismo. Por eso ustedes vieron los distintos tipos de enlaces, ¿verdad? El enlace covalente es el que se produce en carbono a carbono. Y el enlace más estable, el enlace más difícil de romper, le da estabilidad a los moléculas. ¿Entiendes? Ya sea
molécula, para cualquier cosa material. Entonces, esa es la capacidad que tiene el carbono, por eso se lo llama la química del carbono, ¿entiendes? El papel, por ejemplo, el carbono, todo tiene en su estructura carbono. Y vemos que estos elementos que están acá, por ejemplo, el flúor, el cloro, bromo, yodo, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, son los que forman parte de todos los diferentes ciclos, ¿entienden? En el organismo. Por ejemplo, el nitrógeno dijimos que es para darnos proteínas. Después el oxígeno es necesario, ¿verdad? Para la sobrevivencia también. Después el azufre, ¿verdad? El yodo, necesario también para la síntesis de hormonas tiroideas. El flúor era necesario para mantener los dientes, también forma parte del ciclo de formación de los huesos, ¿verdad? El cloro, que actúa como un buffer en el equilibrio entre entrada y salida, ¿verdad? Del sodio, del potasio, o sea, está relacionado con todo lo que es equilibrio hídrico en el organismo. Entonces, estos son los elementos, ¿verdad? Y el fósforo, que tiene la función, ¿verdad? ¿De qué cosa? De ir ingresando en la cadena respiratoria para producir ATP, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos básicos, ¿verdad? En donde siempre vamos a estar encontrando unidos a los átomos de carbono. Bueno, entonces dice, cada ordenamiento atómico diferente corresponde a un compuesto distinto y cada compuesto tiene un conjunto de características químicas y físicas. Entonces, muchas veces un compuesto tiene una misma estructura, solamente tiene cambiada la posición. Eso en el organismo, es bastante, ¿verdad?, importante, porque lo que hace para una reacción no va a ser para la otra reacción de la misma composición, que lo vamos a ver, ¿verdad?, que son los que forman los enantiómeros, pero vamos a ver más adelante. Bueno, el átomo de carbono. Vemos acá que estos cuatro elementos de valencia se ubican hacia los vértices del tetraedro, ¿verdad? Esta es la estructura tetraédrica del carbono, ¿verdad? Que quiere decir que tiene 4 lados. Y adopta esta forma, y vemos que tienen entonces la capacidad de unirse en los 4 lados con cualquier tipo de elemento, ¿verdad? Puede ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o sea, o un carbono también al lado. Entonces, los orbitales de los electrones de valencia orientados hacia los vértices de un tetraedro regular. Este es nuestro carbono. Fíjense, con 4 posibilidades de uniones. Después tenemos entonces, dice, como resultado de esta estructura tetraédrica, las moléculas tienen entonces estructuras tridimensionales. ¿A qué se refiere tridimensionales? Nosotros tenemos, ¿verdad?, los diferentes tipos de compuestos, que por ejemplo tienen, tenemos que los compuestos se los nombra o se los clasifica dependiendo del grupo funcional. Un alcohol, vamos a encontrar un grupo hidroxilo, un OH, ¿verdad?, que es el grupo funcional. Entonces, ese grupo funcional es lo que me va a indicar, este es un alcohol. Ese grupo funcional es lo que también va a poder estar colocado a la derecha o a la izquierda en la estructura. Y eso es lo que lo hace tridimensional. Cambia de posición
forma de glucosa y galactosa. En forma de lactosa no se puede, ¿por qué? Porque es un dímero, tiene dos estructuras. Y el organismo absorbe, ¿verdad? El intestino absorbe solamente la unidad inicial, la unidad más pequeña. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas están formadas por largas cadenas de aminoácidos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cada uno de los bloques de proteína es un aminoácido, que puede ser igual o puede ser diferente. Entonces el organismo lo utiliza en forma de aminoácido. Y eso es lo que va ocurriendo, ¿verdad?, en el ciclo. Todos los ciclos, la idea es, o sea, la finalidad es de hacerla absorbible. ¿Entienden? Entonces, esas son las características de cada uno de estos compuestos que generan de repente intolerancia, ¿verdad? Son enzimas diferentes. Para el de la derecha es una enzima, para el que tiene a la izquierda es otra enzima, ¿me entienden? Entonces la enzima puede ser deficiente o puede estar ausente, depende de la situación. Bueno, ¿qué es lo que tiene también el carbono? Tiene la estructura, ¿verdad?, posible para 4 tipos de enlaces o combinaciones. Dependiendo después, entonces, el átomo de carbono tiene 6 protones y 6 electrones ubicados en 2 niveles de energía. En la capa interna encontramos 2 y en la capa externa la encontramos 4. Este externo es lo que está como para ser pareado, ¿verdad?, por otro que puede ingresar. Dada esta configuración, el carbono tiene poca tendencia a ganar o a perder, pero sí tiende a compartir. Entonces, esa es la característica, ¿verdad? Que él casi no gana y no pierde, pero sí comparte. Entonces, esa es la característica. ¿Y cómo lo hace? Por tanto, dicen, se forman las uniones covalentes, ¿verdad?, que son los enlaces más difíciles de quebrar. Los electrones que participan de dichas uniones covalentes son los 4 que se ubican en el nivel exterior, ¿verdad?, estos acá, y son conocidos como electrones de valencia. Y este es nuestro átomo, ¿verdad?, de carbono. Tiene electrones, tiene protones y tiene neutrones, que son los neutros, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las características principales del carbono. Después tenemos, como ya les dije, también el carbono tiene vimos entonces que el carbono tiene la característica principal, que es la de combinarse, la de compartir. Eso lo hace estable. Entonces también tenemos que cuando se une a 4 átomos distintos, ¿verdad?, A, B, C, D, se pueden unir a él de 2 maneras distintas. Y tenemos acá, fíjense, acá tenemos que nuestra proteína, tenemos el radical de este lado. El que va a definir el tipo de proteína es el radical. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Si tiene 2, si tiene 3, si tiene 5, si tiene 8, ¿verdad? Y este otro tiene el radical a la izquierda. Entonces este es D, ¿verdad?, y este es L. Misma composición química, mismo peso molecular, todo mismo, ¿verdad?, todo igual. Lo único que difiere es la posición del radical o de la proteína que va a formar, ¿verdad? En este caso proteína porque tiene nitrógeno, ¿verdad? Entonces ahí se forma, adquiere, ¿qué es lo que hace nuestro átomo de carbono, ¿verdad? Al unirse con otro, adquiere también la forma tridimensional, que se puede construir, dicen, 2 formas que son imágenes especulares. A esas imágenes especulares es lo que nosotros llamamos enantiómeros, ¿entienden? O sea, ¿qué es un enantiómero? Es una imagen, ¿verdad?, especular. Una de la otra, y aunque estos compuestos tengan propiedades físico-químicos muy semejantes, su comportamiento en los seres vivos es bastante diferente. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Y por qué nos da el ejemplo de una proteína? Porque la proteína es la biomolécula que hace que todos nosotros seamos diferentes. Los carbohidratos, lo
Lo que va a diferir en nuestro carbohidrato es el porcentaje, la cantidad. Los lípidos, la misma cosa, ¿verdad? Misma estructura, todos tenemos la misma estructura química. Ahora, las proteínas generamos nosotros. Eso es lo que hace, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los grupos sanguíneos son proteínas, ¿verdad? Que nosotros lo desarrollamos por una replicación genética. Vamos a tener algún tipo de sangre que tenemos, ¿verdad? Y ese es un ejemplo. Todas las proteínas se sintetizan de forma individual. De ahí que vienen los diferentes estados inmunológicos. ¿Entienden? Yo tengo inmunidad para cierta enfermedad, otra persona no tiene. Entonces, ¿de qué va a depender la construcción de mis proteínas? De mi alimentación. De mi alimentación va a depender eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿verdad? Todas las proteínas se forman a partir de 20 aminoácidos. 20 aminoácidos son los que tenemos, ¿verdad? De los cuales, de esos 20 aminoácidos, 11 aminoácidos el organismo es capaz de sintetizar. Pero los 9 restantes, sí o sí, debemos de consumirlos por nuestra dieta. Entonces, si mi dieta es pobre en uno de esos tipos de aminoácidos, yo voy a tener también, ¿verdad? La síntesis proteica o de ese tipo de proteína ya va a ser deficiente. ¿Entienden? Entonces, de ahí que nos dé el ejemplo de esto acá, ¿verdad? De las proteínas en cuestión. Pero ocurre también con los carbohidratos, ¿verdad? Ocurre también con los lípidos. Siempre el grupo funcional o nuestro radical es lo que nos va a dar la posición de la molécula. Bueno, mientras que cada uno de los compuestos es aceptado con facilidad por un sistema biológico, el otro puede ser ignorado o hasta resultar tóxico. Esto se debe a que los sistemas biológicos trabajan reconociendo las formas o las configuraciones moleculares, que son posiciones relativamente precisas que los átomos y grupos de átomos guardan entre sí. Esto es de importancia en compuestos tales como monosacáridos y aminoácidos. Entonces, monosacáridos son los carbohidratos, ¿verdad? Los monosacáridos de importancia biológica, que el organismo lo sintetiza constantemente para conseguir el ATP, son la glucosa, fructosa, galactosa y manosa. Entonces ahí tenemos los que provienen de los frutos, de los que provienen de los vegetales, ¿verdad? Y de los que provienen de los animales. Entonces, imagínense ustedes, eso va a tener una composición o posición diferente, pero misma estructura química. Pero va a usar enzimas diferentes para que pueda ser degradado. ¿Entienden? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Cada uno de estos tipos de compuestos va a tener ciclos iguales, pero participantes diferentes. ¿Y quiénes son esos participantes? Pueden ser los elementos o pueden ser los grupos funcionales, ¿verdad? Bueno, ¿se entiende, gente? No estoy yendo muy rápido. Vamos entendiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes me dicen? No te preocupes por la prueba. Bueno, mi prueba es bastante, como les digo, bastante objetiva, ¿verdad?
clínico yo doy ya en el último examen, cuando ustedes están bien preparados. Nosotros los exámenes siempre vamos a ir ensayando ya en clase. Todas las preguntas, a medida que vamos avanzando, yo les digo, esto es importante, esto es tema de examen. Entonces, las personas que vienen en clase, sí o sí, van a ir anotando, van a ir registrando, ¿verdad? Yo voy a ir siempre registrando algunas cosas en la pizarra y eso ustedes lo van a ir copiando y si no entienden algo, investigan un chiquitito, ¿verdad? Y ya van a ir juntando con los slides, porque a veces los slides son muy también así, muy abstractos, ¿verdad? Y en muchas cosas, porque no podemos decir todo, no podemos hablar, porque si un slide es largo, ustedes se aburren también, ¿verdad? Entonces, vamos a ir acomodando un poquitito, porque el tiempo que tenemos también no es demasiado largo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo útil a la materia. Y no se preocupen por el examen. Una semana antes o 15 días antes, nosotros ya vamos a tener algún grupo para el examen, ¿está bien? No se preocupen. Ustedes preocupense en entender, en participar, en anotar, que después vamos a ir viendo. ¿Está? Bueno. Entonces, vemos, estos compuestos orgánicos, ¿verdad? Son fundamentales para la biología, la medicina. Los organismos vivos están constituidos principalmente por sustancias orgánicas y agua, ¿verdad? Que vamos a ver. Entonces, las moléculas de la biología molecular son orgánicas. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de la composición química. Bueno, estos son ejemplos.
viendo la urea y la creatinina, que es un filtrado glomerular, si está elevado, me indica que no hay un buen filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces, si yo veo esto en un paciente que está alterado, ya estoy frente a un problema renal. Yo ya localizo el problema, ¿entienden? Y esto ustedes lo van a ir juntando con los otros diferentes estudios. O sea, todo lo que es, por ejemplo, electrocardiograma, ecografía, tomografía. Cada uno de ustedes va a tener un protocolo distinto para el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, entonces, todo lo que es filtrado renal, ¿verdad? Yo voy a usar urea, que viene de la degradación de las proteínas en general. La creatinina, que proviene de la degradación de la creatina. ¿Y qué es la creatina? Es la proteína necesaria, ¿verdad? ¿Para qué? Para proveer ATP al músculo, ¿verdad? La proteína que tenemos en el músculo. La creatina participa en la fosforilación y refosforilación del músculo, o sea, provee ATP, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, participa del ciclo de oxigenación del músculo, ¿verdad? Y si esto está aumentado, ¿verdad? Automáticamente yo ya tengo algún tipo de patología, ¿verdad? Y el ácido úrico ya proviene de la degradación de proteínas que están formadas por las bases nitrogenadas, que provienen de la replicación celular, que son lo que se desecha, ¿verdad? De lo que se produce constantemente durante la replicación celular, que son las purinas, ¿verdad? Las bases nitrogenadas. Entonces, si mi ácido úrico está elevado, probablemente el paciente ya va a tener dolores de las articulaciones. Yo ya asocio, ¿verdad?, a problemas de las articulaciones por el aumento, porque esto produce cálculos, ¿verdad? Habrán escuchado ustedes de la gota, la enfermedad que tienen principalmente los varones, ¿verdad? Es cómo yo diagnostico la gota, porque el ácido úrico me va a salir alto. Y por los síntomas, ¿verdad? Que tiene dolor, inflamación en los miembros inferiores, mucho dolor y ácido úrico alto. Ya estoy frente a la gota. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, yo siempre soy bastante objetiva, siempre trato de enseñarles a ustedes lo que es útil, pero me gusta también de que aprendan qué es, ¿verdad? Como les dije, el examen siempre le voy a poner concepto. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de algo que no sabemos. Entonces, si sabemos el concepto, si por ejemplo yo le pregunto, ¿cuál es el concepto del hemograma? Así bien fácil. Cuando yo le pregunto a usted, me dice, el hemograma cuantifica las células. Ya está. Al decir cuantifica las células, yo ya estoy armando mi conocimiento, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas células? Los glóbulos rojos, las plaquetas. Y ahí ya me da, ¿y qué hacen los glóbulos rojos? ¿Qué hacen los glóbulos blancos? ¿Qué hacen las plaquetas? Y voy hilando eso. Así se estudia. ¿Me entienden? No podemos nosotros estudiar algo o hablar de algo si no sabemos. Tanto en todo lo que es ciencia y también en nuestro día a día, ¿verdad? No podemos hablar de una persona si no estamos sabiendo. Y a veces hasta hace falta ni hablar, ¿verdad? Porque ya se ve. Entonces, siempre hay que estar seguros de lo que vamos a decir. Y si no sabemos y pues mira, esto. O que reduz o ácido úrico, professor? ¿Cómo que? O que reduziria o ácido úrico? Reduciría. Y hay un medicamento que es el allopurinol, creo, se llama. ¿Qué es lo que hacen? ¿Vieron? Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuando va a haber ¿cómo se dice? Cuando se une el sustrato con la enzima, que es lo que va a pasar en todas las situaciones, siempre nosotros tenemos receptores o sitios activos, ¿verdad?, de reconocimiento. Reconoce, este es un transportador de azúcar, este es un transportador de cisteína, o sea, va a reconocer el lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace
esto es proteínas musculares, ¿entienden? Estos son proteínas musculares. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo alto esto? ¿Verdad? Yo ya estoy teniendo un problema general, porque normalmente aumenta la urea y aumenta la creatinina. Y si aumenta la creatinina, ya es de mal pronóstico, ya me indica un problema renal. ¿Entienden? Porque la urea puede aumentar en una infección urinaria, por ejemplo, bacteriana. ¿Se trata de esa infección bacteriana? No, todo feliz. Pero si aumenta la creatinina, ya es porque el riñón no está funcionando. ¿Entienden? ¿Cómo se define, por ejemplo, una diálisis? Cuando yo sé que tengo que hacer una diálisis, cuando mi creatinina está aumentada, mayor o igual a 3 aproximadamente, ¿verdad? Entonces quiere decir que el sistema de filtrado de mi paciente no está funcionando, urgente tengo que hacer una diálisis. ¿Por qué? Porque va a aumentar la urea. ¿Y qué hace la urea? La urea impide, ¿verdad?, el buen transporte del oxígeno y no va a llegar oxígeno al cerebro. ¿Entienden? Por eso que es tan grave el problema renal. Y forma parte de un protocolo diario este tema. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar una medicación y llevarlo a un paciente a una insuficiencia renal en cuestión de días, ¿verdad? Que es rápido. Entonces siempre hay que controlar. ¿Entienden? Forma parte de un protocolo. Bueno, entonces, siguiendo la pregunta que me hizo acá la compañera, esto proviene de fuentes de proteínas en general. Esto proviene de la degradación de la creatina, o sea, todo lo que es, ¿verdad?, músculo. Y esto proviene ya de la degradación de las proteínas que provienen de las purinas o bases nitrogenadas. ¿Y dónde pasa esto? Durante la replicación, ¿verdad? De ahí que las enfermedades de las articulaciones, como por ejemplo el artritis, el aumento de ácido úrico, ya es a nivel de que no se cura, solo se controla. ¿Por qué? Porque ya es un problema en la replicación. ¿Entienden? Ya hay una deficiencia en todo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido úrico? Ello también proviene, por ejemplo, si el paciente está con una hiperlipidemia, un aumento de colesterol, triglicéridos, consume, por ejemplo, muchos frutos del mar, muchos peces, ¿verdad?, que tienen su aceite propio, su grasa propia, también puede aumentar el ácido úrico. Pero, como les digo, siempre a nosotros nos sirve como para determinar la enfermedad de la boca. Esa es ¿sí? Doctora, que si el paciente tiene problema renal, que tiene la creatinina muy baja, por ejemplo, 30. ¿Cuánto? 30. No, creatinina no hace urea. La creatinina no puede llegar a 30 jamás. La creatinina, el valor normal es de, como 0,5 a 1,1. Este es el valor de la creatinina. Una creatinina por 7, 8, 11, ya el paciente ya está yendo. No, jamás, ¿sí? No caso aí, para apresentar o problema renal, o paciente tem que apresentar tanto a ureia quanto a creatinina elevado, ou se apresentar só a creatinina elevada já é sinal? Siempre aumentan juntos. Es proporcional. Así es, por ejemplo, le explico, casi siempre, ¿verdad? En medicina siempre hay, también tenemos las excepciones. Vamos a suponer cómo nosotros interpretamos en la clínica diaria, ¿verdad? Yo tengo mi urea 76, mi valor es de 20 a 40, este es el valor normal. Y la creatinina, mi paciente tiene 0,74.
¿Entienden? Y este ácido úrico, volviendo otra vez a tu pregunta, el ácido úrico, ¿qué es lo que hace? Produce cálculos entre las articulaciones. Y esos cálculos son los que producen la inflamación y el dolor. Y el remedio lo que hace es disminuir esta formación de cálculos, frenando el ciclo de formación de la célula. E pode também não deixar cálcio também nas artérias. Vamos a ver, enseguida vemos calcio. Y ahí vamos a hablar del calcio, porque el calcio es necesario, pero también es tóxico. Molécula de triacilglicerol. Nosotros empezamos a hablar, nos fuimos a otro lado, ¿verdad? Tenemos que, ya sabemos, el perfil renal evalúa la función renal, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Después tenemos el perfil lipídico. ¿Qué es el perfil lipídico? Cuando hablamos de perfil, son un conjunto de pruebas o analitos, ¿verdad? O determinaciones que evalúan un metabolismo. En este caso, evalúa qué cosa, el metabolismo de lípidos, ¿verdad? O sea, de grasas. O sea, yo necesito saber cómo está mi paciente en cuanto a composición, ¿verdad?, de grasa en el organismo. Entonces voy a solicitar colesterol total y triglicéridos, que son los dos tipos de formas de que encontramos grasa en el organismo, o el ácido graso, ¿verdad? Entonces, este triglicéridos tiene esta estructura. Los triglicéridos se forman a partir de la degradación de los carbohidratos. Por eso cuando nosotros comemos dulces, comemos muchas cosas azucaradas, ganamos peso más rápidamente que consumiendo carnes. ¿Entienden? El colesterol proviene de todo lo que es animal, ¿verdad? Y también proviene de algunos tipos de semillas, ¿verdad? Algunos tipos de granos, como por ejemplo almendras, nueces, oliva, o sea, también del reino vegetal. Pero los triglicéridos provienen una parte de lo que es animal y la otra parte es de los que tienen el azúcar, ¿verdad?, de la gordura. Entonces, este colesterol está formado por tres tipos o asociado a tres proteínas. Este colesterol, las grasas no pueden circular libremente en la sangre, ¿verdad? Entonces, se asocian a una proteína y forman la HDL, que quiere decir el colesterol bueno, el colesterol malo, escucharon ustedes, ¿verdad? Entonces, estas son lipoproteínas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de lipoproteína? Una proteína asociada a un lípido, es una biomolécula compleja, ¿entienden? Y nosotros en los alimentos tenemos glicoproteína, por ejemplo, ¿verdad? Un carbohidrato con una proteína, un lípido con una proteína, siempre va a estar unido a algo de eso, ¿verdad? Pero eso se lo tiene que metabolizar para que pueda ser útil en el organismo. Bueno, entonces, estos tres, ¿verdad? Este es el colesterol bueno, que le llaman, este es el malo, y este es el que va a formar triglicéridos, aparte de los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es bueno este y por qué es malo este? Esta lipoproteína permite que nuestro colesterol vaya al hígado, se procese, se metabolice, se elimine una parte por la bilis, ¿verdad? Y la otra parte pase a las células adiposas.
a medida que se va circulando, ¿verdad? Por eso este es bueno y este es malo. Entonces, siempre cuando estudiamos, cuando hacemos un tratamiento, vemos si este está alto y si este está bajo. Si este está alto y este está normal, entonces yo puedo esto cambiar con un tratamiento o con un cambio de alimentación. ¿Por qué? Porque mi colesterol bueno se está produciendo, ¿verdad? Yo tengo buena cantidad. Ahora, si este está alto y este está bajo, entonces ahí yo tengo que empezar a medicar. ¿Por qué? Pues yo tengo que empezar a romper eso, a impedir que se forme más, ¿entienden? Entonces ahí empezamos con todo lo que es la familia de las atorvastatina y compañía, ¿verdad? Que es lo que hace eso, impide que se vuelva a ir formando más, ¿entienden? Pero eso vamos a estudiarlo ya de una forma bien particular cuando entramos al líquido, ¿está? Pero vamos a ir hablando hacia medida que vamos pasando para que a ustedes se les vaya también grabando una que otra cosa, ¿entienden? Bueno, a lo que yo quiero llegar es que fíjense la estructura de un líquido y lo difícil que es romper eso ahí. Esto acá, cuando ustedes leen ahora bioquímica 2, van a ver que la formación de esto es complicada y ni qué decir la degradación. Porque para que esto se pueda romper, el ciclo generalmente rompe de a 2. Cada vuelta de ciclo va quitando 2, ¿verdad? ¿Y dónde entra eso? En el ciclo de Krebs, en la lipogénesis, cetogénesis, ¿verdad? Lipólisis, o sea, todo lo que es ya ciclo, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura, la cantidad de átomos de carbono, fíjense, y tenemos nuestro metano acá, que tiene el alcohol acá, el OH. Entonces, tenemos. Después, esta es la estructura de la glucosa, ¿verdad? Esta es la estructura de la vitamina B12. ¿Esto acá? Sí. Esta es la clorofila y esta ya es la glucona, que ya forma parte también de una composición química de los peces, por ejemplo. Bueno, y los grupos funcionales que ya hablamos, ¿verdad? ¿Qué son los grupos funcionales? Como les dije, nos va a indicar el tipo de compuesto que tenemos. En este caso, tenemos un radical o un grupo funcional OH. ¿Y qué nos dice el OH? ¿O a qué representa el OH? Al grupo alcohol, ¿verdad? Al hidroxilo. Entonces, los grupos funcionales en química hacen referencia a un grupo de átomos que otorgan a la molécula sus propiedades químicas específicas. Estos grupos están unidos al esqueleto del carbono, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el carbono tenía 4 posibles enlaces que pueden ser diferentes, ¿verdad? En este caso, acá tenemos, esto es nuestro grupo funcional, el OH, el grupo alcohol. Esto puede ser acá un grupo funcional ácido, puede ser un éster, un nitrógeno, ahí me va a representar que es una proteína, ¿verdad? Ese va a ser el grupo funcional. Y acá pueden entrar los diferentes tipos de ramificación, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, metano. Ustedes ya saben que el metano tiene un átomo de carbono, ¿verdad? Entonces, si el metano se asocia a un carbono, vamos a tener un metanol, ¿verdad? Al OH. Si es con 2, entonces va a ser etanol, ¿verdad? Entonces, este es el grupo funcional y que lo va a determinar el tipo de compuesto que va a formar. Propano, ¿verdad? Propanol, si es que tiene el grupo OH. Bueno, entonces, tenemos los distintos tipos de grupos funcionales, que no se preocupen porque yo no les voy a preguntar esto acá, ¿tá? Es para que ustedes tengan una idea, ya que se están asustando, ¿verdad? No se me asusten, por favor, vamos a ir despacio, pero vamos a llegar a un buen puerto, no se preocupen. Entonces, estos son los diferentes grupos funcionales que ustedes ya vieron en el colegio, ¿verdad? Alqueno, alquino, alcohol, éter, amina, ¿verdad? Amino nos interesa. ¿Por qué? Porque se produce el amonio en el organismo, ¿verdad? Es tóxico. Después tenemos aldehídos, cetonas. Los aldehídos y las cetonas son grupos funcionales de los carbohidratos.
El aldehído forma los carbohidratos que provienen de animales y plantas. Y la acetona forma los carbohidratos que provienen de frutas. Todo lo que es dulce, ¿verdad? Entonces, tiene el grupo funcional cetona, que es este acá. Un doble enlace con el oxígeno arriba. Después tenemos ácido, ¿verdad? Ácido carboxílico, que forma parte de la estructura de los lípidos, ¿verdad? Eso es lo que le hace a los lípidos, por ejemplo, ustedes saben que son insolubles en agua. ¿Qué quiere decir? Que no pueden actuar directamente con el agua. Pero al tener un grupo carboxilo, tiene un OH acá. Y al actuar con proteínas y con enzimas, entonces ahí lo podemos degradar, pero siempre nos va a dar otra vez agua, ¿me entienden? Eso es biológico. Ahora, cuando queremos, en la parte industrial, ya se utilizan otro tipo de compuestos orgánicos, ¿me entienden? Que ya no es el agua. Ahora, los carbohidratos y las proteínas y los ácidos nucleicos sí realizan todo su metabolismo en un medio acuoso. El agua es necesario para ese tipo, pero